Hola, no sé si te habías enterado, pero la teoría de aprendizaje de David Perkins ha adquirido una importancia bastante grande en este momento en la educación chilena. ¿Y por qué? Porque está incluido en el marco de la buena enseñanza y por lo tanto la de los profesores tenemos que incluir esta idea, este concepto, este enfoque en nuestro portafolio docente. Abrimos nuestro marco de la buena enseñanza 2021 y acá vemos nuevo uso del verbo comprender. En este nuevo marco de la buena enseñanza se introduce un cambio al respecto de uso y entendimiento del verbo comprender, asumiendo la concepción de David Perkins, y salen 3 publicaciones de acá. Dice: esta comprensión profunda es entendida como la capacidad de usar el conocimiento de manera flexible para pensar y actuar en distintas situaciones y contextos que demanden procesos cognitivos de alto nivel, tales como analizar, comparar, explicar, producir, etc. Y el peligro de esta descripción es como está tan compacta, como está tan reducido, tan sintetizado, se pierde un poco el sentido. Si uno lo lee así, podría pensar, bueno, esto se trata simplemente de aprendizaje constructivista. Pero si hacemos el trabajo y nos vamos a la bibliografía, te vas a dar cuenta que es un poco más, y ese poco más podría marcar una diferencia bastante grande en el resultado de tu portafolio. Y si nos vamos a esta bibliografía, vamos a encontrar 3 publicaciones. Un prólogo, un libro que habla sobre la inteligencia y también de 1986 un libro que se llama Conocimiento como Diseño. Y en el segundo capítulo de esta publicación, como ves de acá, nos empiezan a hablar de qué es el entendimiento, según David Perkins. Y acá es donde vamos a encontrar más material para entender a qué se refieren con esto, por qué lo ponen con el nuevo marco de la buena enseñanza. Y aquí es donde Perkins hace la primera diferencia, porque nos dice que el verdadero conocimiento es cuando nosotros podemos aplicar algo, pero de una manera flexible. Nos dicen que hay habilidades que requieren un aprendizaje profundo que, por ejemplo, ocurre cuando un músico toca jazz. Va improvisando sobre ciertas cosas teóricas, pero de una manera flexible. O cuando nosotros mantenemos una conversación. O cuando una persona escala rocas, ¿cierto? Va escalando, va aplicando de una manera flexible este conocimiento que es diferente al tipo de conocimiento que requerimos, por ejemplo, para aprendernos las tablas de multiplicar, saber los nombres de los presidentes o aprenderse de manera superficial una de las leyes de Newton, por ejemplo. Y hasta ahí nuevamente uno podría decir, bueno, esto es constructivismo, ¿cierto? Estos son habilidades memorísticas como de menor calidad que habilidades superiores del pensamiento, aplicar, qué sé yo, evaluar, crear un poco la taxonomía de Bloom. Pero para diferenciarse de esto, lo que hace este autor en este libro, en la bibliografía, es hablarlos de lo que no es este aprendizaje por desempeño, que es su teoría en el fondo. Y para ello hace la diferenciación con el aprendizaje por modelos mentales. Modelos o diseños mentales. Dice este autor que en el fondo esto está súper integrado en nuestra cultura no chilena, sino que universalmente, porque nosotros incluso lo decimos. Cuando una persona nos explica algo y nosotros logramos hacer un esquema mental o una representación, uno dice, ah, entendí, o lo tengo. Todo ese tipo de palabras expresan que uno logró hacerse una representación, una imagen en la cabeza de lo que me están explicando. Entonces eso es como lo que él explica, lo que él anuncia como aprendizaje representacional. Cuando nosotros logramos tener esta imagen, que es un tipo de aprendizaje que está bastante presente en la psicología, por ejemplo. Se habla de estos esquemas mentales, de estos imágenes, modelos que sirven al cerebro para entender algo. Y por eso es que ocupamos esta palabra entendí, lo tengo, todas estas cosas. Sin embargo, el gran problema de esto es que cuando yo me hago una imagen en mi cabeza, un esquema, yo siento que ya entendí algo, necesariamente este entendimiento tiene un punto de vista, ¿cierto? Es algo que yo vi, algo que yo entendí y que puede tener errores. No representa necesariamente la realidad. Es como cuando nosotros recién salimos de la universidad. Tenemos nuestro cartón de profesor, profesora, entramos al colegio, aunque hayamos hecho práctica. Incluso aunque hayamos hecho práctica. Entramos a un colegio y no nos sirven las planificaciones, sentimos que no sabemos nada. Los primeros 2 años son terribles porque efectivamente la realidad es mucho más compleja que esta representación mental que nos hicimos. Entonces, el conocimiento en pedagogía, nosotros necesariamente tenemos que ser capaces de aplicarlo de manera flexible, porque los estudiantes son distintos y, bueno, es lo que uno entiende como la experiencia realmente va enseñando. Esto dice Perkins, ¿cierto? Que más allá
de la representación mental, lo más importante es que yo aprenda, que yo entienda que el aprendizaje es un proceso que voy desarrollando a medida que voy aplicando realmente las habilidades que estoy tratando de aprender. Entonces por ahí uno ya empieza a entender la importancia de hacer las cosas. Por eso es que el aprendizaje de Perkins también se llama aprendizaje por desempeño, ¿cierto? Porque según él, ¿cierto? Lo más importante es cuando uno realmente va a desempeñar, va a aplicar, voy a yo a estar ante la situación real. Ahí se produce el aprendizaje y de un proceso. No es solamente cuando alguien me explica algo y, ya entendí. No, no, no. El aprendizaje es más complejo. Y ahí nos empieza a quedar un poco más claro esto. ¿Qué es lo que no es? Se aleja entonces del aprendizaje por representación, esta imagen mental, ya entendí, me cayó la teja. Eso ya deja de tener importancia, según Perkins dice que es el aprender haciendo. Y para poder explicar esto, en su libro nos comenta que hay una investigadora que se llama Carol Dweck y ella con sus colegas empezaron a investigar sobre los niños, sobre los estudiantes, lo de las estudiantes, y descubrieron que habían dos tipos de aprendices. El primer tipo lo llamaron de entidad y el segundo tipo fue llamado aprendiz incremental. Entonces en su libro hace este parangón. Por una parte está el aprendiz de identidad, que son aquellos aprendices que buscan tener esta imagen mental, que buscan tener este momento de o de ajá, en el que se hacen una imagen. Yo voy explicando hasta que realmente entendí. Ese sería la persona, el aprendiz de entidad. Y los aprendices incrementales ven el aprendizaje más como un proceso y más como un tratar y asumen, ¿cierto?, que en la práctica se va a ir aprendiendo. Entonces así podemos entender este aprendizaje por desempeño, que pone de lado definitivamente entendí esta imagen mental, este modelo. Nos dice, ¿sabes qué? Los estudiantes tienen que practicar. Yo tengo que hacer que apliquen algo. ¿Por qué? Porque este entendimiento va a ser desarrollado de manera flexible y va a ser mucho más profundo. Y esto efectivamente va a impactar en nuestro portafolio docente. Porque en este instrumento, en el fondo, nos van a pedir que planifiquemos clases, que hagamos las clases, que evaluemos nuestras clases. Entonces es central demostrar que las actividades que le estamos pidiendo a nuestros alumnos no es que piensen y se hagan una representación mental, según este enfoque teórico, sino que específicamente que apliquen, que estén haciendo algo en las clases, que tengan que aplicar este conocimiento teórico de una manera flexible. Entonces, pareciera ser una diferencia solamente hablar del constructivismo, pero es un tipo especial de constructivismo de Perkins. Así que si vas a hacer tu portafolio docente, te invito a que lo leas si puedes, digamos, lo malo es que está en inglés. Si no, también puedes seguir viendo estos videos. Y también te quiero contar que estoy haciendo un curso ya, va a partir pronto, para que si quieres ver, te invito a que ingreses a ayudaportafoliodocente.cl y te puedas inscribir y así podamos trabajar más en profundidad y que te vaya mejor en tu portafolio docente. Nos vemos en un próximo video.